Bueno, ayer nos habíamos quedado en lo que viene siendo la oftalmoscopía, tanto directa como indirecta. El término de oftalmoscopía es un término griego que significa observar, y en este caso pues vamos a observar el fondo del ojo. Los primeros oftalmólogos que desarrollaron el oftalmoscopio, ya habíamos mencionado a von Helmholtz, que desarrolló el oftalmoscopio directo, que es uniocular, o sea, primero se explora un ojo y después el otro. Y posteriormente tenemos el desarrollo de la oftalmoscopía indirecta. En esta oftalmoscopía indirecta juegan un papel importante primordialmente dos oftalmólogos. Un oftalmólogo francés, Giraud Teulon, que da las bases para el desarrollo del primer oftalmoscopio indirecto, y posteriormente en 1847 Charles Schepens hace el primer prototipo donde el sistema de iluminación va a ir colocado en la cabeza y se va a auxiliar de un lente por donde va a pasar el estímulo luminoso para que llegue a lo que viene siendo tanto el segmento anterior como el segmento posterior. A Schepens se le atribuye un aporte muy importante porque por medio de esta oftalmoscopía se estudia adecuadamente la retina periférica, donde vamos a tener la hora cerrada y que con los anteriores procedimientos prácticamente era muy difícil de valorar. Entonces, estos son los diferentes telelupas que se van a utilizar en lo que viene siendo la oftalmoscopía directa. Lo más habitual es utilizar la lupa de 20 dioptrías o de 30, pero se pueden utilizar otro tipo de lupas. Muchas veces si en un momento dado no tuviéramos algún tipo de oftalmoscopia en el consultorio, al paciente se le puede hacer una biomicroscopía de fondo, en donde se van a utilizar lentes de contacto que están en la imagen a la derecha y arriba, donde son lentes de contacto, como sería el lente de Goldman o lente de tres espejos, o vamos a utilizar lupas aéreas que van a estar muy cerca del ojo y por donde se va a pasar la luz de los oftalmos, la luz de la lámpara de hendidura para poder ver en la imagen. Es una imagen que, como en el caso de la oftalmoscopía indirecta, pues es una imagen primordialmente invertida y lo que viene siendo pequeña. Aquí sería la forma en cómo se hace el estudio de la oftalmoscopía indirecta, que va a ser una oftalmoscopía binocular y que en un momento dado primero se va a observar el ojo derecho y posteriormente se va a observar el ojo izquierdo. Podemos en un momento dado colocarnos a una distancia quizá un poco mayor para observar en ocasiones el reflejo rojo o el test de Brugner si estamos explorando pacientes pediátricos o en ocasiones pacientes neonatos. Este viene siendo el oftalmoscopio que desarrolló Charles Schepens, en donde la fuente de iluminación sobre todo se coloca en la cabeza, una lupa por donde va a pasar la luz que se dirige hacia el fondo del ojo. Y dependiendo de lo que queramos estudiar, podemos empezar con lo que viene siendo retina central, retina ecuatorial y retina primordialmente periférica. Anteriormente, en el caso de la oftalmoscopía indirecta, en la mayor parte de los pacientes se tenía que dilatar la pupila con gotas midriáticas para poder ver todas las estructuras en el fondo del ojo. Actualmente ya hay algunos oftalmoscopios que a veces no se requiere sobre todo dilatar la pupila, pero a veces la mayor parte de los oftalmólogos muchas veces hacen ese procedimiento
para estar sobre todo completamente seguros de los hallazgos que en un momento dado puede uno descubrir. En el caso cuando estudiamos la retina periférica, hacemos un procedimiento que nosotros conocemos como indentación. Y en el caso de esa indentación, Schepens desarrolló un aparato para tratar de dirigir el ojo hacia adelante, o sea, traerlo un poco hacia adelante con una especie de, de una forma de dedal para poder ver toda la retina periférica y de este modo descubrir muchas alteraciones que se encontrarían a este nivel y que con otros procedimientos en ocasiones es difícil de descubrir. Entonces, esta sería el procedimiento de una oftalmoscopía indirecta. Por lo regular vamos a utilizar el oftalmoscopio indirecto. El paciente por lo regular casi siempre va a estar en el sillón de exploración, o en ocasiones pacientes que están internados se hace a un lado de la cama del paciente en posición supina o acostado, pero si está en el consultorio lo ponemos en lo que viene siendo el sillón de exploración y de esta manera procedemos a realizar el estudio. Empezamos con una intensidad que no sea muy fuerte de la luz para que no deslumbremos al paciente y en un momento dado él también se asuste, sobre todo si es muy nervioso. Le vamos a decir que le vamos a, sobre todo a poner una luz que en ocasiones va a ser muy intensa y que después del estudio va a tener algún deslumbramiento quizá por varios minutos y que poco a poco ese deslumbramiento sobre todo se le va a ir quitando. Entonces vamos a utilizar diferentes tipos de lupa dependiendo en un momento dado de lo que queramos ver y que esas lupas pueden aumentar o en un momento dado sobre todo disminuir la imagen. Es un método que en un momento dado requiere una curva de aprendizaje durante varios meses, porque en primer lugar la cabeza del oftalmoscopio pesa mucho y a veces cuando empezamos podemos tener ciertas contracturas o tortícolis del cuello que poco a poco va a desaparecer con el uso frecuente de este tipo de, de aparato. Es un estudio que por lo regular casi siempre lo hacen los oftalmólogos y lo hacen por lo regular casi siempre los oftalmólogos que se dedican a la alta especialidad de retina o vitrio, o también los pacientes que se dedican a una alta especialidad en lo que viene siendo uvea, o en ocasiones también los que hacen la especialidad de alta especialidad de glaucoma, en ocasiones pueden utilizar este aparato, que es ideal para ver sobre todo todas las tres partes de la retina y que en un momento dado cuando estamos viendo estas partes pues hacemos mucha énfasis en explorar adecuadamente lo que viene siendo la papila, lo que viene siendo el haz papilomacular, la mácula, lo que viene siendo el trayecto arterio-venoso, donde vamos a tener las arcadas, que van a ser arcadas nasales y arcadas sobre todo temporales. Las ventajas es que va a tener una fuente luminosa que va a tener diferentes intensidades. Entonces, esta fuente luminosa, cuando en ocasiones primordialmente tenemos algunas opacidades, con el oftalmoscopio directo a veces no se pueden ver adecuadamente. Y con esta luz luminosa, pues puede pasar ese tipo de opacidades y ver muy bien lo que viene siendo el fondo del ojo. En ocasiones vamos a utilizar algunos filtros. Utilizamos mucho el filtro azul o el gris para descubrir sobre todo el trayecto de las fibras nerviosas. Va a favorecer primordialmente la estereopsis, en donde prácticamente vamos a ver de forma adecuada tanto las estructuras
en donde vamos a ver desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. El campo visual pues va a ser un campo visual más amplio y sobre todo lo ideal es cuando se hace este estudio revisar una vez que terminamos la retina central o polo posterior, debemos revisar la retina ecuatorial, la retina periférica. La retina periférica la revisamos haciendo una indentación en los 360 grados para descubrir primordialmente cómo está dispuesta la hora serrata y lo que viene siendo la base de vitrio. Y en estas estructuras muchas veces se presentan una buena parte de las desinserciones y a veces los desprendimientos de retina. Entonces, cuando nosotros hacemos este estudio, se pueden obtener imágenes que van a estar tanto a nivel de segmento anterior como de segmento posterior y nosotros los vamos a distinguir de manera adecuada. Aquí podemos observar cómo es una imagen real, en donde prácticamente la imagen real es la que se ve con la oftalmoscopía directa. Y en el caso de la fotografía de abajo sería una imagen por oftalmoscopía indirecta, en donde todo se ve al revés. Lo que en un momento dado está primordialmente a la derecha está a la izquierda, lo que está arriba está abajo, entonces debemos hacer esa conversión para hacer en un momento dado las anotaciones pertinentes que nosotros vamos sobre todo a anotar en lo que viene siendo el expediente clínico. Vamos a ver primordialmente las arcadas vasculares, que en este caso serían primordialmente las arcadas temporales. Por lo regular, la mácula siempre se va a encontrar en la parte externa, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. Entonces esa mácula va a tener una coloración pigmentada muy característica y que nosotros vamos a observar. Podemos observar también un reflejo luminoso que se va a originar a nivel de la foveola. A nivel de la papila, pues vamos a hallar lo que viene siendo una pequeña depresión que se conoce como una excavación y que si cae dentro de los diámetros normales sería una excavación fisiológica. Las ventajas también de esta oftalmoscopía indirecta es que en un momento dado, sobre todo nos va a dar una visión binocular en que vamos a tener una buena estereopsis, cosa que no sucede en el caso de la oftalmoscopía directa. El campo visual, pues sobre todo va a ser muy amplio, inclusive más amplio que cuando nosotros utilizamos primordialmente el tonopen. Ideal cuando queremos nosotros estudiar primordialmente el ecuador y lo que viene siendo la periferia de la retina. Entonces, como les mencionaba, actualmente ya hay algunos oftalmoscopios que no requieren, sobre todo, dilatar a la pupila del paciente. Entonces, anteriormente lo que nosotros hacíamos era poner gotas de midriasis para producir esa dilatación, pero muchas veces para estar completamente seguro, pues nosotros lo que hacemos es colocamos una gota de midriático, esperamos eh, algunos minutos, 10 o 15 minutos para tratar de que se produzca una buena midriasis y de esta manera podemos empezar el estudio de lo que viene siendo la oftalmoscopía indirecta. Entonces se requiere una buena curva de aprendizaje. Entonces cuando nosotros vamos empezando, pues debemos ir agarrándole confianza a este tipo de estudio. Y una vez que lo dominamos, prácticamente el fondo del ojo se puede ver en menos probablemente de unos 5 minutos, primordialmente por cada ojo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos algunas opacidades o tenemos algunas hemorragias en vitrio, es ideal para
sobre todo ver el fondo del ojo y con una buena intensidad luminosa pudiéramos descubrir sobre todo el fondo del ojo que con la oftalmoscopía directa a veces resulta primordialmente imposible. Entonces, cuando nosotros realizamos siempre la oftalmoscopía, ya sea en sus diferentes modalidades, pues sería sobre todo hacerlo de manera sistemática. Y una manera de hacerlo sistemáticamente es primero tratar de localizar lo que viene siendo la, la emergencia de la cabeza del nervio óptico o lo que nosotros también llamamos como papila. Esa papila que sería nuestro punto de referencia para en un momento dado empezar nuestro estudio. En ocasiones el color de la papila debe ser primordialmente un color rojo rosadito. Aquí por lo regular es un poco amarillento. A veces aquí en este caso los bordes de la papila no se distinguen de manera adecuada. Eso nos puede hablar que a veces hay un proceso inflamatorio o a veces un proceso edematoso, como sería un edema de la papila. En ocasiones pudiéramos no distinguir de manera adecuada una pequeña depresión en la papila, que se conoce como excavación de la papila y que en ocasiones cuando es dentro de los diámetros normales se conoce como excavación fisiológica. Debemos también observar a nivel de esta depresión donde emergen los vasos, un pulso venoso espontáneo que se relaciona primordialmente con la sístole y la midriasis del paciente y que cuando en ocasiones esa papila no se distingue de manera adecuada es muy difícil de valorar. Una vez que nosotros valoramos la papila, nos dirigimos para ver el trayecto de las arcadas, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Vamos a observar las arcadas temporales y las arcadas nasales. En el trayecto arteriovenoso vamos a observar que haya cruces arteriovenosos normales, donde se ve el cruce de una arteria con una vena y que cuando en ocasiones esos cruces no se ven de forma adecuada, nos puede hablar de alguna patología que pudiera estar en el fondo del ojo, como alguna retinopatía hipertensiva, donde vamos a ver el signo de Salus o el signo de Ghon, en donde se pierde sobre todo la visualización de esos cruces arteriovenosos y que en este caso serían primordialmente patológicos. Aquí pudiéramos hallar en ocasiones en el trayecto arteriovenoso algunos sangrados, algunos exudados duros o blandos, primordialmente que se pueden presentar en aquellos pacientes que pudieran tener alguna retinopatía diabética. Una vez que terminamos de hacer el estudio del trayecto arteriovenoso, nos dirigimos a la región temporal, donde vamos a ver la mácula. Y aquí vamos a ver una mácula que no es normal. Vamos a tener una maculopatía en donde no se observa el color oscuro muy característico de la mácula. Y que esa maculopatía nos pudiera hablar si el paciente por lo regular pasa de los 60 o 70 años de edad, pudiera ser sobre todo una degeneración macular relacionada con la edad, en donde prácticamente se va perdiendo la coloración y el pigmento de la mácula y que en un momento dado nos pudiera dar una degeneración seca o en ocasiones una degeneración primordialmente húmeda. En ocasiones también, cuando nosotros estamos haciendo alguna oftalmoscopía o una biomicroscopía de fondo, podemos hacer las anotaciones pertinentes y a veces esas anotaciones pertinentes las podemos hacer dependiendo de dónde nosotros tengamos los hallazgos. Pudiera ser en donde viene siendo el polo posterior,
que sería el primer círculo. El círculo intermedio sería primordialmente lo que sería la retina ecuatorial, y el círculo más externo sería primordialmente la retina periférica, donde vamos a hallar primordialmente la hora serrata o la base primordialmente del vitrio. Inclusive hay algunos colores especiales que en un momento dado fueron aprobados en reuniones mundiales, primordialmente de las gentes que se dedican a hacer retina y vitrio, en donde prácticamente diferentes colores nos indican primordialmente diferente patología. En ocasiones, cuando ponemos colores amarillos, nos indica la aparición de exudados que pudieran ser duros o en ocasiones blandos. Desprendimientos de retina los vamos a poner de un color azul, como sería en este caso, donde el desprendimiento casi siempre puede comenzar en la región ecuatorial o en la periferia de la retina, y desde ahí se va extendiendo si no se le se le instituye algún tratamiento al paciente o si se sigue la historia natural de la enfermedad, un desprendimiento que puede llegar hasta lo que viene siendo la retina central, que pudiera comprometer a lo que viene siendo la mácula, a lo que viene siendo el haz papilomacular. En ocasiones podemos observar agujeros o desgarros que se van a poner primordialmente de un color rojo. En ocasiones, cuando tenemos algunos sangrados en vitrio, lo vamos a dibujar de un color verde. Y esa hemorragia en vitrio puede abarcar todo el vitrio, en que pudiera oscurecer sobre todo toda el gel vitrio, y a veces sería imposible ver todas las estructuras que en un momento dado pudiéramos nosotros eh, hallar en una oftalmoscopia cuando los medios estuvieran completamente transparentes. En ocasiones también este tipo de oftalmoscopía también hay veces que nos solicitan algunos familiares o en ocasiones algunos veterinarios, ¿verdad? Acuden a nosotros porque a veces los animalitos también tienen alteraciones a nivel de la esfera ocular o de los anexos, y a veces se puede hacer este tipo de estudios. Una oftalmoscopía directa prácticamente en un caballo sería imposible, porque colocarnos prácticamente a nivel de lo que viene siendo ojo con ojo sería imposible. Entonces, en estos casos pudiéramos utilizar algún tipo de oftalmoscopía indirecta, como sería en este caso. O en ocasiones podemos utilizar sobre todo biomicroscopios portátiles que se colocan muy cerca de lo que viene siendo el ojo del animal, o en ocasiones también con los teléfonos celulares ya hay algunos adaptadores, y estos adaptadores también nos hacen una especie de tonopén, una especie de oftalmoscopio en donde por medio del teléfono celular nosotros pudiéramos grabar o fotografiar lo que nosotros pudiéramos ver en el fondo del ojo. Entonces serían aditamentos que últimamente están saliendo y que hacen que nosotros podamos documentar diferente patología que se puede encontrar desde el segmento anterior o desde el segmento posterior del globo ocular. En ocasiones, cuando nosotros primordialmente estamos estudiando la cabeza o la papila del paciente, debemos tener en mente que esa papila o la emergencia del nervio óptico se forma primordialmente por la unión de más de 1 millón de fibras nerviosas, ¿verdad? Que van a venir desde lo que viene siendo la retina periférica, la retina ecuatorial y la retina central. Esas serían sobre todo lo que viene siendo la de cómo en un momento dado se va a formar esa papila. Esa papila pues va a tener primordialmente
una forma redondeada y que el diámetro de esa papila varía más o menos entre 1.5 y 2.5 primordialmente milímetros. Entonces esa papila eh, ahí va a ser, sobre todo, vamos a tener una pequeña depresión y esa depresión se conoce como la excavación. Para fines prácticos se dice que esa depresión de la papila debe ser de menos del 50% del diámetro total de la papila para que nosotros pudiéramos considerarla primordialmente como normal. En 1967, un oftalmólogo palestino, Armali, que después se hizo ciudadano americano, creó un método de medición en donde divide a la papila o al nervio óptico en 10 partes. Y se dice que una papila normal con excavaciones que se pueden considerar normales debe estar por abajo primordialmente de 4 décimas. Si esas excavaciones están por arriba de 4, 5 o 6 décimas, ya nosotros debemos sospechar que probablemente haya alguna alteración en ese paciente y que en ocasiones nos debemos de auxiliar de estudios complementarios, como sería en ocasiones a veces la perimetría o campimetría, o como actualmente hacemos estudios de tomografía de coherencia óptica, en donde se puede valorar primordialmente el segmento posterior del globo ocular. Y aquí muchas veces lo que se valora de manera más adecuada viene siendo primordialmente el polo posterior, en donde vamos a ver tanto el diámetro de la papila como esa primordialmente excavación. Y vamos a investigar primordialmente si las diferentes capas de la retina están eh, unidas de manera adecuada. Y eso lo vamos a hacer por medio de un OCT de segmento primordialmente posterior. Entonces es sobre todo en la papila o la cabeza del nervio óptico se pueden presentar diversas patologías. Las más frecuentes primordialmente serían lo que viene siendo el glaucoma y algunas patologías que en un momento dado pudieran tener como compromiso de todo el trayecto de la vía visual o algunas patologías que sobre todo intracerebrales que pudieran sobre todo originar alteraciones a nivel de este segundo par craneal, como pudiera ser primordialmente un cráneo hipertensivo que nos daría sobre todo un papiledema, en donde la papila se vería primordialmente muy borrosa, no se pudieran ver diferentes estructuras que estarían a ese nivel, como sería la emergencia del trayecto arteriovenoso, el pulso venoso espontáneo y los bordes de la papila que en un momento dado se deben distinguir de manera adecuada. Esta sería primordialmente cómo serían los diferentes tipos de excavación que nosotros vamos a hallar. Cuando la excavación de la papila es normal, por lo regular va a ser una excavación centrada. Entonces la relación de la excavación va a ser aproximadamente entre unos 3 o 4 décimos y que en un momento dado va a ser simétrica en ambos ojos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si hay una asimetría, pues en un momento dado, eso nos puede hacer la pauta para hacer cuidadosos estudios de ese paciente que estamos explorando. Cuando ya es una papila patológica o sospechosa, vamos a tener una excavación amplia. Y esa excavación amplia, como sería en la imagen de la imagen derecha y en la parte superior, sería una excavación como de unas 8 décimas. 8 décimas que ya en un momento dado nos indica que esa papila tiene un sufrimiento
y que a veces el paciente inclusive no lo puede manifestar. Pudiera manifestarlo cuando las excavaciones ya prácticamente son excavaciones casi totales, en donde la excavación es de 10 décimas y que prácticamente ya la patología está primordialmente en etapas ya casi terminales. Entonces, siempre que nosotros estudiamos la papila, debemos estudiar lo que viene siendo el borde pupilar, el reborde neuroretinal, que es son los elementos, sobre todo de sostén de lo que viene siendo los elementos que están primordialmente a ese nivel y que en un momento dado pues debemos estudiar esa excavación y que en un momento dado esa excavación sobre todo puede tener varias formas, como pudiera ser una excavación en plato, una excavación en olla, en cono, y que en ocasiones cuando esas excavaciones por lo regular caen en el rango de 3 a 4 décimas, se consideran como normales. Si ese rango es por abajo de 2 o 3 décimas, ya se pudieran considerar como alteradas, o si caen por arriba de 5 o 6 décimas, pudieran también ya ser sospechosas y que debemos hacer sobre todo estudios pertinentes. Cuando nosotros también estudiamos el polo posterior, pues debemos hacer una revisión de lo que viene siendo la mácula, que viene siendo eh, una especie de mancha que se va a encontrar a nivel de la región temporal de, del ojo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esa, esa sobre todo separación entre lo que viene siendo la mácula y lo que viene siendo la papila, se conoce como haz papilomacular. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar esa mácula, pues nos dirigimos casi siempre a la región de la mácula o muchas veces le decimos al paciente, si tenemos el oftalmoscopio directo o el indirecto, en el caso de la biomicroscopía de fondo, le decimos al paciente que mire nuestra luz y exactamente la luz va a caer en el centro de la mácula, que se conoce primordialmente como la región foveolar, en donde se va a desarrollar un estímulo brillante luminoso y que en un momento dado se puede ver en la imagen superior. En la mácula vamos a tener primordialmente una zona adelgazada primordialmente de la retina y vamos a tener aquí varias zonas. Vamos a tener la fovea, el área vascular y lo que viene siendo primordialmente la región de la foveola. Entonces va a tener un color oscuro, un color pigmentado y que se debe primordialmente a la disposición del epitelio pigmentario de la retina y a un primordialmente colorante que se conoce como luteína. Por eso sería ese color oscuro. Y esta región macular, sobre todo cuando nosotros al paciente le hacemos un estudio de tomografía de coherencia óptica, se ve como hay ese adelgazamiento a ese nivel y que en ocasiones, sobre todo, son pequeños cortes en un momento dado que serían digitales y que nosotros vamos a observar cuando en un momento dado tengamos esa imagen de la región que estamos explorando en ese paciente. En ocasiones también para documentar esos hallazgos que nosotros podemos obtener de lo que viene siendo el polo posterior, podemos tener fotografías o a veces fotos panorámicas de el polo posterior, en donde a veces podemos tener tanto a la papila como a la mácula. Y en ocasiones podemos hacer las mediciones pertinentes que anteriormente las hacíamos a veces con aditamentos para medir el grado de excavación que pudiera tener ese paciente. Aquí les muestro primordialmente
En todas estas imágenes son excavaciones ya patológicas que se consideran sobre todo como excavaciones glaucomatosas, en donde la excavación está por arriba de los 6 décimos, y a veces utilizábamos estas pequeñas rejillas para hacer esas mediciones, y que cada cuadrito significaba sobre todo una décima de milímetro para hacer las mediciones siguiendo primordialmente el procedimiento de Armali. Y de esta manera pudiéramos documentar de manera inicial cómo serían esas excavaciones. Y si son excavaciones patológicas, las podemos documentar a través del tiempo para saber si permanecen igual o en ocasiones van a ir aumentando. Por lo regular no van a ir disminuyendo. Lo habitual es que permanezcan a ese nivel con el tratamiento que le podemos instituir al paciente. Pero si en un momento dado van aumentando, eso nos indica que el tratamiento probablemente no sea el ideal o el indicado para ese paciente, y que en un momento dado lo tenemos que variar. Entonces, para eso nos pueden servir ese tipo de fotografías que nosotros podemos ir tomando a través del tiempo. Pues con esto terminamos prácticamente lo que viene siendo la oftalmoscopía, tanto directa como indirecta. Vamos a pasar a otro método exploratorio del paciente. Y aquí este método exploratorio primordialmente lo vamos a usar para investigar lo que viene siendo la procidencia del globo ocular. La procidencia viene siendo el desplazamiento póstero-anterior que hace el globo ocular en relación primordialmente con las paredes orbitarias. Entonces, cuando esta procidencia está aumentada, vamos a tener lo que nosotros conocemos como ojos saltones, y que médicamente se conoce como exoftalmos o proptosis, en donde vamos a hallar, aparte de esos ojos saltones, vamos a hallar retracción que se pudiera presentar tanto a nivel del párpado superior como del párpado superior, y vamos a tener una esclera que se va a visualizar y que normalmente en ojos normales no se debe ver. Por lo regular, los bordes palpebrales, cuando un ojo tiene una procidencia normal, el borde palpebral inferior debe caer a nivel del limbo inferior, y el borde palpebral superior debe caer 2 milímetros por debajo de lo que viene siendo el limbo esclerocorneal superior, que el limbo esclerocorneal viene siendo la unión de lo que viene siendo la esclerótica con la córnea. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo una exposición escleral en la imagen izquierda superior, y que aparte de tener una exposición escleral o una retracción palpebral, el paciente va a tener una proptosis. Entonces, para nosotros estudiar esa procidencia, vamos a utilizar un procedimiento que se conoce como exoftalmometría. Entonces, la exoftalmometría viene siendo la procidencia, estudiar la procidencia del globo ocular, y que para considerarla como normal debe reunir primordialmente ciertos valores. Para nosotros estudiar esa procidencia, podemos hacerlo por medio de una regla graduada, y que esa regla graduada, sobre todo para hacer este estudio, se conoce como regla graduada de Loewe, en donde eso es una regla milimétrica, en donde prácticamente el cero de esta regla se va a colocar a nivel del reborde orbitario externo. Nosotros vamos a tratar de palpar sobre todo el reborde de la órbita, que va a estar en los 360 grados. Y vamos a hacer énfasis en palpar el reborde externo de la órbita, que va a estar muy cerca del canto externo. El canto viene siendo la unión del párpado superior y del párpado inferior.
Entonces vamos a palpar el canto externo y ahí vamos a colocar esta regla milimétrica. Vamos a estar colocados en la parte lateral del paciente. Entonces vamos a colocar nuestra regla al nivel del reborde orbitario que va a indicar sobre todo ahí el cero. Y vamos a ver sobre todo cuánto se desplaza el globo hacia adelante. Entonces nosotros al estar colocado en la parte lateral, por medio de esta regla que va a ser semitransparente, que va sobre todo estar oculta por ahí los valores milimétricos, vamos a ver sobre todo la parte más anterior de la córnea y ahí vamos a hacer nuestra medición. Los valores normales de una exoftalmometría por lo regular son de 12 a 21 milímetros, medida por lo que viene siendo esta regla que se conoce como regla graduada de Luede. Si no tenemos esa regla, vamos a utilizar un aparato que se conoce como exoftalmómetro de Hertel y que ustedes lo ven en la imagen de la derecha, en la imagen superior. Ese exoftalmómetro de Hertel va a tener varias escalas milimétricas. Va a tener una escala que significa la curva base. La curva base es donde se va a apoyar este exoftalmómetro de Hertel en lo que vienen siendo los rebordes orbitarios externos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la órbita. Y esa curva base por lo regular casi siempre varía entre unos 80 y 110. Y aparte vamos a tener otra escala milimétrica. Esa escala milimétrica va a estar en unos pequeños espejitos que van a estar en estas salientes. Estos espejitos nosotros lo vamos a poner de tal manera que se pueda reflejar ahí el segmento anterior y que se va a reflejar la parte más anterior de la córnea, que sería el epitelio corneal. Entonces, por medio de eso vamos a hacer una medida y esa medida sería tomar la exoftalmometría. Primero de un lado, ojo derecho, e inmediatamente nos dirigimos al ojo izquierdo. Entonces sería la exoftalmometría y se puede tomar con una regla graduada o se puede tomar con el exoftalmómetro. Hay diversos tipos de exoftalmómetro, pero el que más utilizamos viene siendo el exoftalmómetro de Hertel. Entonces, la exoftalmometría pues mide el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento postero-anterior del globo ocular en relación con el vértice de la órbita. Y aquí nosotros vamos a investigar ese desplazamiento desde lo que viene siendo los rebordes orbitarios hasta la parte más anterior del ojo, que sería primordialmente la córnea, y que los valores normales son de 12 a 21. La media por lo regular son 16 milímetros. Cuando esos valores salen de los valores de normalidad, si es menor a 12 milímetros, vamos a tener un ojo hundido y que se conoce como enoftalmos. O en un momento dado, si esos valores son por arriba de 21 milímetros, vamos a tener un ojo saltón y que se conoce como exoftalmos o proptosis. Y que estos términos los utilizamos mucho en patología que va a comprometer a lo que viene siendo la órbita. Entonces serían los valores normales. En gente de raza negra, esos valores, sobre todo, casi siempre pudieran considerarse normales en una escala hasta 5 milímetros. Entonces, en las personas de raza negra, esos valores pueden variar un poco más en relación con los valores de normalidad de lo que viene siendo primordialmente los latinos, los asiáticos o los primordialmente los caucásicos. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo una proptosis, que sería en la imagen izquierda. Y vamos a tener un enoftalmos en la imagen de la izquierda, en donde vamos a tener un ojo hundido, y que lo conocemos como enoftalmos.
En algunas literaturas a veces utilizan el término de hipoftalmos. Lo más normal es utilizar el término de oftalmos. Y aquí tenemos un oftalmólogo que desarrolló el exoftalmómetro de Hertel para poder hacer ese estudio de exoftalmometría. Entonces aquí serían varias formas de hacer la exoftalmometría. A veces, como no tenemos la regla graduada del LUEDE, utilizamos una regla normal y esta sería la manera de hacer la exoftalmometría con una regla común y corriente. Nos colocamos a un lado del paciente, en la parte lateral, vemos cómo en un momento dado al paciente le vamos a decir que esté en PPM, en posición primaria de la mirada, que debe dirigir su mirada hacia el infinito, sin mover sus globos oculares. Y de esta manera vamos a distinguir si el paciente tiene una córnea sumamente cónica, vamos a descubrir sobre todo primordialmente un defecto a ese nivel, ¿verdad? Vamos a descubrir una córnea cónica. Entonces, en este caso, estamos haciendo la exoftalmometría. Podemos utilizar esa regla tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Si utilizamos el exoftalmómetro de Hertel, esa sería la manera de utilizarlo. Y aquí vamos a tener, como les comentaba, dos escalas milimétricas. La escala de la curva base, en donde esa curva base se origina por sobre todo la distancia que se obtiene al apoyar ese exoftalmómetro en el reborde orbitario derecho como en el reborde orbitario izquierdo, y que esa curva base puede variar entre unos 80 y 110. Y vamos a tener otra escala milimétrica en donde van a ser unas salientes en el exoftalmómetro de Hertel, en donde aquí se va a reflejar la parte más anterior primordialmente de la membrana envolvente más externa y que sería la córnea. Aquí se va a reflejar y vamos a hacer esa medición. En ocasiones para tomar esa medición, aquí tenemos sobre todo primordialmente dos líneas verticales que para tomar los valores normales debe ser una sola línea y que de esta manera sería sacar la exoftalmometría primero del ojo derecho y posteriormente del ojo izquierdo. Entonces nosotros debemos mover ese exoftalmómetro para poder, por medio de ese espejito, visualizar la parte o el segmento anterior del ojo y de esta manera sería tomar. Entonces vamos a hacer la anotación exoftalmómetro de Hertel, curva base 90, exoftalmometría ojo derecho 16, ojo izquierdo 17. Si esos valores sobre todo son discordantes por más de 2 milímetros, se pudieran considerar como anormal y de esta manera hacer primordialmente un estudio más cuidadoso de la órbita. También otra forma de tomar esa exoftalmometría sería muchas veces común con una tomografía computada de órbitas, en donde se traza una línea horizontal hacia ambos rebordes orbitarios y por medio de otra línea vertical, sobre todo se mide la procedencia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces aquí podemos observar que hay cierta proptosis o exoftalmos del lado primordialmente izquierdo. Y muchas veces también ustedes pudieran observar que aquí hay un engrosamiento de lo que viene siendo el músculo recto medial y que en ocasiones puede ser muy característico de patología primordialmente inflamatoria de la órbita. En ocasiones también se pudiera tomar quizá con alguna resonancia magnética, pero en el caso de la imagen por resonancia magnética, ustedes deben recordar que no sale el tejido óseo. Entonces, por eso es lo ideal, sobre todo tomarla por medio de tomografía computada de órbitas y primordialmente en lo que vienen siendo las proyecciones axiales, para hacer esas mediciones pertinentes y sacar
el grado de procedencia o el exoftalmos que tiene, tanto el lado derecho como el lado izquierdo primordialmente del globo ocular. Entonces, esta sería la manera de tomarla. Es un estudio que no se hace por lo regular de rutina en todos los pacientes oftalmológicos, pero cuando nosotros vemos que un paciente tiene unos ojos saltones o que tiene cierto grado de retracción palpebral, pues este estudio primordialmente debe ser indicado. Entonces, el paciente se le explica en qué consiste prácticamente este estudio. No va a originar ningún dolor ni ninguna alteración. Nada más le vamos a decir al paciente que vamos a hacer cierta presión, primordialmente sobre los anexos oculares, y que en un momento dado no lo va a originar ningún tipo de alteración. Vamos a entrar primordialmente a otro apartado de lo que viene siendo la exploración oftalmológica. Y dentro de este apartado sería primordialmente el aparato lagrimal. Este aparato lagrimal, que su función va a ser la producción y la eliminación primordialmente de lo que viene siendo la lágrima, una vez que ha cumplido primordialmente su función. Este aparato lagrimal va a estar colocado primordialmente en las paredes adyacentes de la órbita. Este aparato lagrimal va a estar primordialmente formado por una porción secretora y una porción excretora. La porción secretora primordialmente va a estar formada por lo que viene siendo la glándula lagrimal, que va a estar colocada en el ángulo superoexterno de la órbita, en una pequeña depresión que se conoce como la depresión de la fosa lagrimal. Y también vamos a tener unas glándulas lagrimales accesorias que se van a encontrar a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva tarsal. También parte de la porción primordialmente secretora del aparato lagrimal se va a encontrar a nivel de los párpados. Es por eso que la porción primordialmente secretora del aparato lagrimal se va a encontrar primordialmente a nivel de la pared lateral y de lo que viene siendo el techo de la órbita. En el caso de la porción excretora, se va a encontrar primordialmente a nivel de la pared medial. Esta porción excretora del aparato lagrimal se va a originar a nivel de los párpados, se va a originar a nivel de los puntos lagrimales, va a continuar con los canalículos o los conductillos, tanto superior como inferior. La mayor parte de nosotros vamos a tener un canalículo común, se va a continuar con el saco lagrimal y va a terminar con el conducto nasolagrimal, que va a terminar a nivel del meato inferior. Entonces, la porción primordialmente, sobre todo excretora del aparato lagrimal, se va a encontrar primordialmente a nivel del piso y a nivel de lo que viene siendo primordialmente la pared medial de la órbita. Entonces, este aparato lagrimal se encontraría en este tipo de disposición. Entonces, vamos a tener lo que viene siendo dos partes. Una porción, sobre todo secretora, que va a ser la que va a producir primordialmente la película lagrimal y que la va a extender a nivel de la superficie del globo ocular, y va a tener una porción excretora. Esa porción excretora pues se va a iniciar a nivel de los puntos lagrimales, que se van a encontrar en los bordes palpebrales tanto superior como inferior. Se va a continuar con los canalículos o conductillos, canalículo común, saco lagrimal y conducto nasolagrimal, que va a terminar a nivel del meato inferior, que se va a encontrar primordialmente en el cornete inferior y que por lo regular va a estar a unos 2 centímetros de lo que viene siendo lo que es el ala primordialmente de la nariz. Entonces, estas porciones van a ser primordialmente, van a ser diferentes. Y su función, ¿verdad? Sobre todo sería la producción, la distribución y la eliminación de la lágrima. Entonces, los párpados
van a formar parte tanto de lo que viene siendo la porción secretora como la porción excretora de lo que es el aparato lagrimal. Y ya esta sería la forma en que ustedes harían esa exploración. Por lo regular, la forma nosotros de explorar primordialmente el aparato lagrimal es viendo o estudiando la película lagrimal. Esta película lagrimal es sobre todo una capa muy delgada que se va a adherir a lo que viene siendo la superficie del globo ocular. Esa película lagrimal va a estar formada por 3 capas. Y cuando nosotros tenemos alguna alteración a nivel de esa película lagrimal, nos vamos a dar cuenta o el paciente lo va a manifestar con un signo cardinal de alteraciones de esta película lagrimal que se conoce primordialmente como lagrimeo o que a veces también utilizamos el término de pífora. Entonces, para mañana primordialmente vamos, o sería para el jueves, porque yo mañana no voy a poder, ya les había dicho que los miércoles tengo siempre compromiso, entonces nos veríamos para el jueves y vamos primordialmente a estudiar cómo se hace la exploración tanto de la porción secretora como de la porción excretora. No sé si en un momento dado tengan alguna duda. No, doctor. Bueno, de mi parte no. Bueno, entonces nos veríamos para el jueves para continuar con el aparato lagrimal e ir viendo otras exploraciones oftalmológicas. Bueno, que pasen buenos días. Gracias. Gracias, Terminamos. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Adiós.